Vamos a empezar con nuestro sistema clásico que hemos estado usando una y otra vez, y eso es porque tiende a ser bastante útil para explicar este tipo de sistemas. Y además es el más clásico que se cubre en las clases, en los libros, por ejemplo. Entonces tenemos este contenedor que tiene un pistón que se puede mover, un techo que se puede mover, digamos, y por supuesto tenemos dentro del sistema un montón de moléculas o de átomos que están rebotando por ahí, creando algún tipo de presión en el sistema. ¿Ok? Entonces digamos que tiene una presión P1 y un volumen de aquí que tiene volumen V1, y digamos que tiene también cierta temperatura con la que empieza y que todo está en equilibrio, porque estos macroestados solo se pueden definir de esta forma. La presión, la temperatura y el volumen solo se definen, perdón, si están el sistema en equilibrio. Entonces digamos que tiene una temperatura T1 y para poder mantener fijo el pistón vamos a poner piedritas, no sé, quizás arena, ¿ok? Y por supuesto estoy haciéndolo en granitos muy pequeños porque quiero removerlos lentamente, porque vamos a aproximar por procesos cuasi estáticos. Y quiero aproximar este sistema, digamos que está bastante aproximado al equilibrio para que podamos definir nuestros macroestados, la presión, el volumen, la temperatura. ¿Ok? Entonces, en este video lo que quiero estudiar es lo que llamamos procesos isotérmicos. Procesos isotérmicos. Y lo que esto significa realmente es que vamos a mantener la temperatura igual. Entonces, iso significa igual, y quizás cuando has estudiado la tabla periódica, recordarás cuando hablamos de los isótopos, que son simplemente el mismo elemento con distinta masa atómica, ¿verdad? Entonces, iso significa igual. Mi pregunta es, porque cuando removemos esta arena, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo hiciera de esta forma, digamos, simplemente si estuviéramos aislados del mundo, ¿ok? Si este fuera un proceso adiabático, déjenme escribir esto, adiabático, una palabra bastante rimbombante, significa adiabático que está completamente desolado, es decir, está sin comunicación con el mundo exterior, es decir, no hay entrada ni salida de calor. En este caso, ¿qué es lo que pasaría si voy quitando cada una de estas partículas? Y déjenme copiar y pegarlo. Ok, no, bueno, vamos a dibujarlo otra vez. Entonces, digamos, tengo aquí un muro, una pared, el suelo, el otro muro, y al ir quitando un par de granitos, digamos, de esta arena, el volumen va a incrementar, ¿verdad? Va a incrementar un poco, va a incrementar un poquito, y voy a tener aquí menos granos de arena o de piedras. Y como tengo el mismo número de moléculas, estas van a rebotar cada vez menos, ¿verdad? Así que la presión va a bajar y el volumen va a subir. Si fuera un proceso adiabático, no tengo ningún calor que se agrega al sistema. ¿Cómo puedo conocer cómo se comporta la temperatura? Bueno, sí sé que cierto trabajo se realizó, ¿verdad? Porque teníamos nuestro techo que se movió hacia arriba. Y entonces aplicó cierta fuerza y se generó cierto trabajo. Así que cambiamos la energía cinética, transferimos energía cinética fuera del sistema. Esto es esencialmente lo que hace el trabajo, ¿verdad? Que la energía cinética se traduce en trabajo. Y la temperatura es simplemente más o menos el promedio de la energía cinética. De hecho, tenemos, bueno, ya no vamos a entrar en más detalle, pero en el último video, con la prueba que hicimos, que quizás no lo viste porque está bastante matemático el asunto y no se trataría comúnmente en las clases de química, pero les demostré que la energía interna es igual a 3 medios, o bueno, es el total de la energía cinética, que es igual a 3 medios por el número de moles, por la constante R, por la temperatura. Así que esto es esencialmente la temperatura, pero por cierto factor de escala. Entonces, cuando hago un trabajo, estoy cambiando la energía cinética del sistema, ¿ok? Entonces, esto es en un proceso adiabático. Si no hay calor agregándose al sistema, el calor, o perdón, la temperatura, que es la energía cinética, esencialmente va a bajar. Y de hecho, solo como un punto extra, ¿cómo es la energía interna? Bueno, la energía interna del sistema podríamos escribirlo en su fórmula original, que el cambio en la energía interna es igual al cambio en... No, perdón, dije que no iba a hacer eso, ¿verdad? Simplemente es el calor, ajá,
menos el trabajo hecho por el sistema. Este es el trabajo hecho por el sistema y por eso estamos restando. Pero esto es adiabático, así que no hay calor entrando al sistema. Así que el cambio en la energía cinética es igual a menos el trabajo hecho. En esta situación, el sistema sí realiza un trabajo, ¿verdad? Al empujar el pistón hacia arriba, así que nuestra delta U es negativa. Así que U baja. Y eso tiene sentido, porque si la temperatura baja, entonces la energía interna del sistema también tiene que bajar. Y para sistemas sencillos como el que estamos representando, siempre va a ser este el caso. Es decir, si la temperatura no cambia, la energía interna tampoco. Si la temperatura sube, la energía interna sube. Si la temperatura baja, la energía interna baja. Y aunque no son exactamente la misma cosa, en realidad solo varían por un factor de escala, que es 3 medios por el número de moléculas por R, que es la constante del gas ideal, ¿verdad? Así que vamos bien hasta ahora. Fuimos a través de todo este ejercicio solo para mostrar qué es lo que pasa con este sistema aislado y que si removía estos granitos, la temperatura iba a bajar. Ahora les dije también que íbamos a hablar de procesos isotérmicos. Y lo que quiero hacer en esto es hablar de los procesos en donde la temperatura se mantiene igual. Y bueno, lo que voy a hacer es poner este sistema arriba de lo que podríamos llamar un depósito de calor, digamos. Así que este depósito pueden imaginarlo como una cantidad infinitamente grande de algo que está a una temperatura fija que digamos que es T1. Así que incluso si tomamos dos cosas, digamos dos cosas que tengan un tamaño distinto, digamos un A y un B, y digamos que tienen una temperatura distinta, bueno, lo que va a pasar es que se obtiene el promedio, ¿verdad? De sus temperaturas. Pero si B es extremadamente grande y A es solo una pequeña partícula, digamos, no sé, podríamos pensar que es polvo de oro, mientras que B es la Torre Eiffel, entonces esencialmente la B no va a cambiar, ¿verdad? A simplemente se va a volver de la temperatura de B. Así que teóricamente podemos pensar este depósito de calor infinitamente grande y a una temperatura fija, ¿ok? Entonces, la temperatura de este depósito es fija, T1, y que además el proceso es adiabático excepto en el punto donde toca el T1, es decir, ya no es un proceso adiabático porque está en contacto con el depósito. Así que, ¿cómo se va a ver nuestro diagrama de presión-volumen? Así que vamos a dibujar el diagrama en este eje vertical. Vamos a poner la presión, en este vamos a poner el volumen. Así que digamos que si tengo aquí mi punto inicial, ¿ok? Y lo que estoy diciendo es que voy a hacer un proceso isotérmico, es decir, voy a estar quitando los granitos de este estado. Vamos a ver a dónde llega. Déjenme copiar y pegar, porque ya hicimos bastante arte en este dibujo. Ok. Y entonces al ir quitando estas partículas de arriba, estos granitos, digamos, quitamos una buena porción de ellos. Y debido a ello va a incrementar el volumen. Digamos que va a ponerse un poquito más arriba. Así que, ok, vamos a ponerlo ahí. Y debido a que removimos estas partículas, el volumen sube y la presión baja. Así que como es un proceso que no es adiabático, porque la temperatura se va a mantener constante a través de esta cosa teórica que vamos a llamar depósito, debido a eso, este estado va a viajar a lo largo de una trayectoria que le llamamos la isoterma. Ok, vamos a llegar a un punto por aquí, digamos al estado 2. Este es el estado 1, estado 2. Y lo que estamos afirmando es que esta trayectoria para llegar del estado 1 al 2 va a ser una especie de hipérbola. ¿Ok? Es decir, si vamos agregando, ahora al revés, si vamos agregando granitos, esto se va moviendo, vamos completando la hipérbola. Igual, si vamos quitando y quitando más, seguimos completando esta hipérbola. Así que, ¿por qué ocurre esto? Bueno, si mantengo la temperatura constante, nos vamos a mover a lo largo de esta hipérbola. Pero vamos a tomar primero la fórmula del gas ideal. Si tomamos la fórmula del gas ideal, tengo que PV es igual a nRT. ¿Ok?
Si t es constante, que es lo que estamos suponiendo, las otras dos letras son constantes, entonces sabemos que no cambiamos el número de partículas, ¿verdad? Finalmente tengo que p por v es igual a una constante, ¿ok? Y si queremos reescribirlo como como función de v es k sobre v. Ahora, esto puede que no te parezca muy familiar, pero si lo escribimos en términos algebraicos, ya sabemos que la gráfica de y igual a 1 entre x, ¿cómo se ve? Esa es justo la hipérbola equilátera, ¿verdad? Es decir, si estos son los ejes, esto se ve de esta forma, ¿ok? Eso en el primer cuadrante. Y bueno, cuando mantenemos la temperatura constante, estamos realmente escribiendo una hipérbola rectangular. Ajá. Entonces, si tenemos una baja temperatura, bueno, tendremos alguna otra hipérbola, pero el punto es que todas son hipérbolas. Quizás se vea a lo mejor de esta forma con una temperatura distinta, ¿ok? ¿Por qué es eso? Bueno, porque si tenemos una temperatura menor, para cualquier volumen, digamos, tengo aquí un volumen, entonces tendremos una presión menor. Y eso es y eso ocurre siempre que la temperatura sea menor que, por ejemplo, esta T1 con la que iniciamos, ¿ok? Entonces, en el proceso adiabático sí cambiaba la temperatura. En este estamos suponiendo que es un proceso isotérmico, así que no va a cambiar la temperatura. Y en este video quiero que quede realmente entendido cómo vamos a trabajar con estos estados isotérmicos, ¿ok? Entonces, si nos movemos a lo largo de esta curva isoterma, estamos manteniendo la temperatura constante a lo largo de esta hipérbola rectangular. Entonces, vamos a hacer un paso más, vamos a pensar cuál es el trabajo realizado por este proceso al viajar de este estado al otro. O si quieren verlo en términos visuales, si al ir quitando granitos de arena vamos de este estado 1 al estado 2, en donde el volumen se incrementa, es decir, nuestra presión disminuye, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver cuál es el trabajo y en algunos videos anteriores vimos que el trabajo hecho es el área debajo de esta gráfica, ¿verdad? Es esta área debajo de esta gráfica. O si queremos hacerlo en términos de cálculo, y de hecho voy a ya romper el esquema de este video porque vamos a empezar con el cálculo, así que si no te interesa o no estás preparado aún, puedes taparte los oídos y los ojos. Pero bueno, vamos a quitar todo esto. Quizás debería anotar eso en el título del video, pero bueno, usando cálculo, con la suposición de que la temperatura se mantiene, entonces PV es igual a nRT, de donde concluimos que P es igual a nRT sobre V, es decir, pasamos dividiendo la V. Entonces ya está la presión como función del volumen, y es justo esta gráfica que estamos poniendo aquí. Podríamos escribir P como función de V explícitamente, pero lo que queremos ver es el área debajo de la curva desde el volumen 1, digamos, hasta el volumen 2. Así que eso, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que vamos a tener que hacer es integrar desde V1 hasta V2, de hecho no es un igual, es el trabajo, es igual a la integral de V1 a V2 de la presión como función del volumen, ¿verdad? Y estamos integrando respecto al volumen. Muy bien, y simplemente vamos a sustituir P, ¿verdad? Así que el trabajo es la integral desde V1 hasta V2 de nRT sobre V por dV. Muy bien, ahora, esta es nuestra suposición de que estamos colocando el sistema sobre un depósito de temperatura, que está transfiriéndole temperatura todo el tiempo y así se mantiene a una temperatura T1 todo el tiempo. Así que si miramos esto, la temperatura en este caso es una constante, ¿ok? Así que podemos reescribir esta integral simplemente como la integral de V1 a V2 o de 1 sobre V de V. Y me faltó poner nRT acá afuera. Ya que son constantes, pueden salir de la integral. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre V? Bueno, ese es el logaritmo natural de V. Entonces, el trabajo es igual a nRT por el logaritmo natural
de V y lo evaluamos de V2 a V1. Es decir, vamos a hacer una resta, ¿verdad? Esto es nRT por el logaritmo natural de V2 menos el logaritmo natural de V1. Ahora, sabemos de las propiedades del logaritmo, que esto es lo mismo que nRT por... Y la resta del logaritmo se traduce en el logaritmo de un cociente. Entonces nos queda el logaritmo natural de V2 entre V1. Y ya tenemos calculado el valor real del trabajo realizado por este proceso, ya que V1 y V2 son constantes y finalmente el trabajo realizado por este proceso isotérmico, el área debajo de la curva, de la presión como función del volumen, es esto, el nRT, donde n es el número de moles, R es la constante del gas universal, T es la temperatura fija, V2 es nuestro volumen final y V1 es el volumen inicial. Ahora déjenme preguntarles lo siguiente, ¿cuánto calor fue inyectado al sistema aquí, en este sistema isotérmico? ¿Cuánto calor agregamos? ¿Y por qué realmente agregamos calor? Porque la temperatura, de no haberle agregado calor, hubiera bajado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le agregamos? Bueno, como es un sistema isotérmico, entonces no hubo un cambio en la temperatura y por lo tanto, si no hay un cambio en la temperatura, la energía cinética no cambia y por lo tanto la energía interna no está cambiando. Y lo que sabemos del cambio en la energía interna es que el cambio en esta energía es igual al calor que le agregamos al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Ahora, si no hubo un cambio en la energía interna, entonces del lado izquierdo tenemos 0. Y esto es igual a Q menos W. Lo que es equivalente a que Q es igual a W. Es decir, que el trabajo realizado por el sistema, que es este de aquí, y terminamos que está en joules, esto es igual al calor que le ponemos al sistema. Entonces esto es igual a Q. Cuando vemos esto, si fuéramos a dibujar esta parte de la curva, ok, déjenme dibujarla nuevamente para que queden las cosas bonitas. Quiero que queden muy claras estos conceptos de la termodinámica. Ok. Entonces empezamos en este estado 1 y nos movemos a lo largo de esta hipérbola rectangular, que es una isoterma, al estado 2. Y ahora calculamos el área debajo de esta curva, que es el trabajo realizado entre el volumen 1 y 2, y que de hecho es el nRT por el logaritmo natural de V2 entre V1, ¿verdad? Aquí estamos ubicando todo esto. Ok, ya, esto es solo el diagrama presión-volumen. Y en esta convención esto es porque el trabajo lo realizamos cuando la temperatura era constante, es decir, que no cambia. Y teníamos que, hay que agregarle cierto calor para que eso se conserve, es decir, para que la temperatura sea constante. Algún calor se le agregó al sistema a lo largo de esta isoterma, ¿ok? De este proceso isotérmico. Y el valor Q es equivalente al trabajo que realizó el sistema. Es decir, pusimos el mismo calor como el trabajo que realizó el sistema. Podríamos decir que entonces la temperatura no cambia debido a esto, ¿verdad? Ok, tienen que ser estas dos cosas iguales. De todos modos, quiero dejarlos con esto. Espero que ya tengan más intuición de cómo funcionan los diagramas de presión-volumen, los procesos adiabáticos e isotérmicos. Y lo más importante es que a lo mejor tenemos resultados muy matemáticos, pero que nos sirven mucho para darnos idea de lo que ocurre en este tipo de sistemas que estamos trabajando. Nos vemos.